J. Constancia de algunos documentos de bienes en otros países, incluidas las armas en Panamá. Incautación por segunda vez de las tesis y las conclusiones de la 9ª conferencia, señalando planes muy concretos para contrarrestar el accionar de Uribe, etc. Esa versión del jefe militar del grupo criminal de las FARC coincide con el correo publicado por el diario La Prensa de Panamá. Es una comunicación enviada por Jorge Briceño Suárez, alias El Mono Jojoy, a alias Raúl Reyes, la fecha 30 de mayo de 2006. Los bienes que tenemos en Panamá, fincas, armas y municiones, están vigilados por el enemigo. En mayo de 2004, el grupo criminal de las FARC, en una carta pública, felicitó al presidente electo de Panamá, Martín Torrijos. En la misiva a esta organización habla sobre la intención del mantenimiento de las mejores relaciones de amistad con nuestros vecinos, textualmente. Excelentísimo señor presidente, reciba el saludo revolucionario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Lo hacemos extensivo a los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Democrático, PRD, que hombro a hombro con Omar Torrijos conquistaron la soberanía del Canal de Panamá. En las FARC-EP tenemos definida nuestra política de fronteras de obligatorio cumplimiento para todos los guerrilleros de nuestra organización, con el fin de contribuir en la unidad de todos los pueblos de nuestros países, entendida como un factor estratégico en el esfuerzo común por alcanzar la paz con justicia social y para fortalecer la convivencia pacífica, que es un requisito de gran utilidad en las relaciones de buena vecindad. Por eso reafirmamos aquí el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía territorial y al mantenimiento de las mejores relaciones de amistad con nuestros vecinos, ya que, como dijo Simón Bolívar, somos un solo pueblo. El programa La Noche investigó cómo y quiénes son los miembros de la organización criminal de las FARC que operan en Panamá. Sobresale el nombre de Ovidio Salinas Pérez, alias Juan Antonio o alias el Embajador, quien sería el enlace de las FARC en Panamá, donde habrían llegado integrantes de ese grupo criminal huyendo de los fuertes operativos militares desplegados por el ejército colombiano en la zona del Darién. Según fuentes de inteligencia consultadas por el programa La Noche, alias el Embajador hace parte del llamado Frente Internacional de las FARC, que tenía la misión de entregar informes sobre sus actividades en el país centroamericano al ya hoy abatido cabecilla, alias Raúl Reyes, en Ecuador. Aparte de Panamá, alias Juan Antonio todavía tiene a su cargo otros países de Centroamérica y Europa, bajo las indicaciones del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien en este momento las autoridades esperan volver a capturar, después de que ustedes recordarán, había quedado en libertad por cuenta del pedido que hizo el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pensando que con eso las FARC podrían liberar en ese entonces a Ingrid Betancourt. Recordemos que después ya fue rescatada por el ejército colombiano. Ese es el prontuario de ese integrante del Frente Internacional de las FARC, contacto en Panamá. Investigaciones de Harry Hidalgo, Revelación en la Noche. Este es Ovidio Salinas Pérez, alias el Embajador o alias Juan Antonio. Según registros oficiales en poder de las autoridades colombianas, nació en octubre de 1945. Lleva más de 25 años en las FARC, ganó rápidamente la confianza de sus superiores y a finales de la década de los 90 comenzó sus primeras labores en el llamado Frente Internacional del considerado grupo terrorista que busca recursos de apoyo en diversos sectores de la comunidad internacional. En Panamá, alias Juan Antonio habría organizado una decena de reuniones con diferentes ONG internacionales interesadas en apoyar financieramente a las FARC. También mantendría contacto permanente con otros miembros del Frente Internacional, como Olga Lucía Marín, que aparece relacionada como terrorista en las principales agencias de seguridad del mundo. Luego del bombardeo contra el campamento del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, quedaron al descubierto los tentáculos de las FARC en diferentes países de Europa, Centroamérica y Suramérica. Uno de esos, Panamá, en donde según esos mismos archivos, alias Juan Antonio sería el enlace principal y el encargado de las finanzas, información y contactos en ese país. Quienes le han hecho seguimiento al tema aseguran que Panamá sería uno de los países escogidos por las FARC para consignar grandes sumas de dinero, producto del negocio del narcotráfico, a través de terceras personas para despistar a las autoridades colombianas y panameñas. El 1 de agosto de 2008, La Noche de RCN reveló en primicia una fotografía de alias Juan Antonio en un campamento del guerrillero del Secretariado General de las FARC, Iván Márquez, en compañía de la española Remedios García Álvarez, conocida con el alias de Irene.
Acusada de apoyar grupos terroristas, fue detenida hace 2 años en España y luego puesta en libertad por el pago de una fianza. En uno de los correos revelados ese día por la noche de NTN 24, también aparece el nombre de Juan Antonio como integrante del Frente Internacional de las FARC. Muchos saludos envían a usted y al gallo los compañeros de la avanzada edad. Con nosotros se encuentra uno de ellos, Juan Antonio, junto con una compañera española, apoyo de la Cominter, llamada Irene. Juan Antonio Rojas, el principal enlace de las FARC en Panamá, se mueve por diferentes países, ahora bajo las órdenes de su nuevo jefe Rodrigo Granda. Los países que frecuenta son Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela y España. En este último país, según los correos revelados en una emisión anterior, mantenía estrecha relación con alias Irene, quien le escribió lo siguiente a Raúl Reyes. Desde que ustedes se vieron obligados a abandonar este continente, me he mantenido en contacto con Juan Antonio Rojas y con Lucas. A ellos también les hice una visita hace ya algo más de 2 años en un campamento en el que se encontraban por aquel entonces. Allí conocí también a Iván Márquez y a Efraín Guzmán, que desgraciadamente falleció tiempo después. Saludamos en el programa La Noche al general en retiro, Jairo Delgado, fue director de inteligencia de la Policía en Colombia y director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, un centro de pensamiento bien importante en la región. Así que, general Delgado, es un placer saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Claro, un gentil saludo para usted, el equipo periodístico y la querida teleaudiencia. Quiero comenzar por preguntarle hasta qué punto Panamá se ha sido un objetivo claro de las FARC y en este momento, ¿cómo podríamos decir, se encuentran las FARC ahí en esa frontera, que es una frontera selvática y problemática? En ese sentido, lo que nosotros tendríamos que analizar un poco más del enfoque de inteligencia es que la FARC efectivamente hicieron un esfuerzo a través de la Comisión Internacional para ocupar varios espacios que le representara a ellos dividendos estratégicos. Uno de ellos, lógicamente, el hemisferio, Centroamérica, y en el caso de Panamá, por las características, especialmente de cercanía con nuestro país, quien se conoció como el embajador, Ovidio Salinas, alias Juan Rojas, fue una persona que realmente desempeñó un papel importante, pero lo que no podemos establecer es que este rol que desarrolló Ovidio Salinas para las FARC haya involucrado necesariamente el gobierno o los gobiernos de Panamá. No podemos establecer ni determinar en este momento que hay una política de gobierno encaminada a ello. Yo quisiera también que usted me analice lo siguiente. El gobierno de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe, durante 2 periodos consecutivos que ha estado en el poder, ha pedido incansablemente a los países vecinos que ayuden, que cooperen en esta lucha contra el terrorismo. Ha sido muy difícil con algunos vecinos, más fácil quizá con otros. Pero el aliado de Colombia en este momento en Centroamérica, uno de sus principales aliados, pues es el gobierno de Martinelli. El presidente Martinelli sale y denuncia esto y le da crédito al computador, a lo encontrado en el computador de Raúl Reyes, pero el gobierno de Colombia sale en defensa de los exmandatarios y su actuación es muy diplomática. ¿Por qué en este caso el gobierno de Colombia reacciona de manera tan diplomática cuando en otros casos, por ejemplo, en el de Rafael Correa, presidente de Ecuador, también correos que eran muy parecidos, hablaban de posibles vínculos con el gobierno y digamos, la representación de Colombia creyó que eso era así? ¿Por qué en este caso lo matizan?